nos ve. Él nos ve. Algunos de ustedes, y me imagino muchos de ustedes, conocen el relato de Zaqueo. Muchos de nosotros lo aprendimos tal vez de niños, ¿verdad? Y lo aprendimos con una cancioncita. El domingo pasado que estuvimos celebrando niños, lo aprendimos con una cancioncita. ¿Alguno sabe la cancioncita? Decía, Zaqueo era un hombrecito era. Subióse a un arbolito para ver al Salvador. Y cuando el Salvador pasó y vio que era Zaqueo, le dijo, Zaqueo, date prisa y vamos a tu casa hoy. Y qué lindo es de verdad crecer con las historias bíblicas, con la palabra del Señor. Y hoy vamos a recordar esa historia y a ver qué nos quiere decir el Señor. Y como siempre, tenemos en cuenta cuando leemos el texto bíblico, ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es la humanidad? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Verdad? ¿Cuál es su obra? Y la verdad es que este relato, este es un encuentro del Señor Jesús con Zaqueo, pero es un encuentro que causa transformación, transformación de vida, porque Él nos ve. Y cuando Él nos ve, cuando su presencia llega a nuestra vida, algo pasa. No quedamos iguales, no somos iguales. Así que vayamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, que es donde está el relato. Lucas 19. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Lucas 19, 1. En Lucas 19, miremos y pensemos un momentico el contexto, ¿cierto? Siempre hay que mirar el contexto. En estos capítulos que Lucas nos está relatando, el Señor Jesucristo va ya hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan? Es su último viaje, él ya está entrando a Jerusalén y tiene que, su meta es la cruz. Su meta es ya entregar toda su vida en sacrificio. Y él ya va en su viaje hacia Jerusalén. Y en el capítulo 18, al acercarse a Jericó, Jesús sana un ciego y declara que su fe lo ha salvado. Y es interesante también en este capítulo 18 la pregunta que Jesús le hace al ciego. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Fue la pregunta que el Señor Jesús le hizo al ciego. Y el ciego le responde, Señor, yo quiero ver. Así que a causa, y quiero que tengamos en cuenta todo esto, porque el relato tiene que ver con ver a Jesús. ¿Qué significa ver a Jesús? ¿Y qué significa cuando Él nos ve? Ahora, a causa de ese milagro, nos dice el capítulo 18, la gente glorifica a Dios. Y ahora que está entrando Jesús por Jericó, va pasando por la ciudad. Y si ustedes ven ahí en el mapa, donde está el globito rojo es donde queda Jericó. Y Jericó ya va camino hacia Jerusalén, hacia abajo, hacia el sur. Y es el camino por el que transitaban los judíos. Cuando de Galilea venían a Judea o subían a Galilea, ¿verdad? Entonces, Jericó ya está muy cerca, no sé si alcanzan a verlo en el mapa, pero ya está muy cerca de Jerusalén. Así que eso es lo que el Señor nos dice. Y en Lucas capítulo 1, versículo 10 dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. ¿Y saben? El Señor lo hizo de una manera intencional. ¿Se acuerdan cuando pasó por Samaria también intencionalmente? Porque él quería tener un encuentro. Y aquí también está cruzando la ciudad de Jericó. Y es allí donde vamos a encontrar al personaje del texto que vamos a mirar hoy. En el versículo 2 dice, resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo. Y nos dice que era ¿qué? Era jefe
de los recaudadores de impuestos y que era muy rico. Recordemos quién está escribiendo. Lucas. Y Lucas era un historiador. Aparte de médico, él era un historiador y a él le gustaban los detalles. Y por eso es importante que leamos bien qué es lo que él nos está diciendo. Ahora, en tiempos de Jesús, Jericó era una ciudad de paso y era una ciudad donde había bastante movimiento y por eso era que había bastante gente. Mucha gente cruzaba por allí hacia arriba, hacia el norte o hacia el sur, siempre estaban cruzando. Y entonces por eso no es sorprendente que las noticias sobre la llegada de Jesús a la ciudad hayan sido de público conocimiento. O sea, la gente sabía quién venía y entre todos se pasaron la voz. Viene Jesús, está cruzando la ciudad. Y entonces allí es donde nos empieza a hablar de este Zaqueo. Y entonces dice que Zaqueo tenía una posición muy marcada. Era jefe de los recaudadores de impuestos. En la Reina Valera dice de los publicanos, ¿sí? Y era muy rico. Los comentaristas dicen que es probable que se haya enriquecido por engañar o aprovecharse de la gente. Los que recaudan impuestos, recaudaban impuestos para Roma, pero ellos se quedaban con una parte, ¿no? Y entonces cuando habla de que era jefe de recaudador de impuestos, significa que tenía una alta posición. Una alta posición. ¿Ustedes se acuerdan también quién era recaudador de impuestos dentro de los discípulos de Jesús? Mateo, el que era Leví, ¿cierto? Que era también recaudador de impuestos. Y en Lucas 5:27, el Señor dice que cuando salió y vio a un publicano llamado Leví sentado a los bancos de los tributos públicos, le dijo, sígueme. O sea, el Señor está llamando a las personas que son pecadores, a las personas que las demás, que el pueblo en este caso despreciaba. ¿Sería que los publicanos y los recaudadores de impuestos eran amados por el pueblo, por los judíos? De ninguna manera, porque primero les cobraban los impuestos, estaban aliados con Roma y se aprovechaban pues de ellos, ¿cierto? Entonces los consideraban como personas no muy gratas, como que se habían aliado, era con el enemigo y no con ellos mismos. Así que eso era lo que pasaba dentro de estos recaudadores de impuestos. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 3. Versículo 3. Dice que este Zaqueo estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Aquí nos dice que Zaqueo, ¿qué está tratando de hacer? Él quiere ver. Tal vez había oído, como les digo, la gente ya había oído de los milagros de Jesús, el alboroto que se causó cuando sanó a este ciego, ahí mismo antes de entrar a Jericó. Y ahora la gente está expectante, quiere saber quién es Jesús y Zaqueo lo quiere conocer, al menos lo quiere ver. Pero tiene dos impedimentos. ¿Cuáles son los impedimentos que tiene Zaqueo? Una es la estatura que dice, el texto nos dice que es de baja estatura. Y cuando dice baja estatura, ahorita vamos a ver que realmente sí era bajito para lo que hizo, ¿no? Pero también estaba la multitud. Había movimiento, había bullicio, había gente. Y todo esto no, eran impedimentos para Zaqueo. No podía ver con claridad al Señor, ¿cierto? Y Zaqueo entonces, al ser de baja estatura, dicen también los comentaristas que en esa sociedad las personas de baja estatura eran como tenidos en menos. Además, era de baja estatura y era jefe recaudador de impuestos y era muy rico, ¿sería querido por la gente? Nadie lo quería, ni tampoco les interesaba. O sea, no le ponían atención a Zaqueo.
Pero se presentan estos dos impedimentos. Sin embargo, ¿qué hace Zaqueo? Vamos al versículo 4. Dice, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Y si ustedes se dan cuenta, hay dos dificultades, hay dos impedimentos, pero Zaqueo se las ingenió. Generalmente, ¿no? Generalmente las personas de baja estatura son como ágiles en moverse y a subirse a un árbol, sobre todo este tipo de árbol, es un árbol que era un tipo de higuera, un árbol sicómoro, que es así como el que ustedes ven en la imagen. Es fácil de trepar. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de treparse a árboles? Yo creo que la gran mayoría. Todos nosotros de pequeños nos gustaba y a los niños les gusta treparse a los árboles. Es algo fascinante, es rico treparse a los árboles, pero uno se trepa generalmente es a estos, a los que son gruesitos y que tienen las ramas bajitas. Pues eso fue lo que hizo, ese era el tipo de árbol y fue la oportunidad que vio Zaqueo y por eso Zaqueo entonces se trepa al árbol porque él tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Zaqueo? Ver a Jesús. Muy bien, continuemos nuestro relato. Muy bien, versículo 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo. Entonces, démonos cuenta aquí el relato, lo que hace Lucas. Nos dice, nos está hablando de Zaqueo, el impedimento que tiene de ver a Jesús, lo que él quiere hacer para ver a Jesús, lo que hace para treparse en el árbol y todo lo que hizo. Pero Lucas aquí nos dice, el que vio a Zaqueo fue Jesús. Ni siquiera fue el único tal vez de la multitud que estaba pendiente y que vino y tuvo ese contacto con Zaqueo fue Jesús, fue el que miró hacia arriba. ¿No les parece esto algo muy lindo? Es Jesús el que siempre nos mira. Es Jesús el que siempre nos busca. Y el Señor le dice, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Y démonos cuenta que Jesús lo mira, pero hace algo más. Jesús lo llama por su nombre. ¿No les parece eso algo increíble? Pensemos en nosotros también, porque si estamos aquí, es porque Jesús nos ha mirado y es porque Jesús conoce nuestro nombre. A cada uno de nosotros, el llamado ha sido algo particular. Así que Jesús lo llama por su nombre. Es Jesús. Y hay una escritura en Proverbios 15:3 que dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y esta es la Reina Valera. La nueva versión dice vigilando, pero a mí me gustó más Reina Valera porque el contexto, cuando estamos mirando y lo conectamos aquí con Zaqueo, es que él no está, Jesús no está aquí vigilando, sino que está mirando. Es una mirada de amor, es una mirada de llamado. Y por eso es que le dice que es necesario que vaya a su casa. Y yo quiero que nosotros pensemos en cada uno de nosotros también. Porque el Señor, la historia de Zaqueo es nuestra historia. La historia, de pronto, nosotros teníamos muchos impedimentos para ver a Jesús, pero ¿quién fue el que realmente nos vio? El Señor. ¿Y cómo ha sido su mirada? Realmente esta es una historia de llamado. Y los que estamos aquí y todos los que hemos creído en el Señor, hemos experimentado esa historia de llamado. Porque el Señor nos ha llamado a cada uno en particular con nombre propio. Él nos ha visto y además dice que anhela venir a nuestra casa. ¿No les parece algo muy lindo? Él nos ve y dice que anhela venir a nuestra casa. Y vino a mi mente cuando estaba trabajando, meditando en este tema, la escritura que hay en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que es
una escritura que es dada a la iglesia. En este caso, en Apocalipsis está dada a la iglesia de la Odisea, pero es a la iglesia de Cristo. ¿Y qué le dice el Señor en Apocalipsis 3:20? Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Qué lindo, porque el Señor a cada uno de nosotros, lo que vemos que ha sucedido en Zaqueo, lo vemos en cada uno de nosotros. El Señor también nos ha llamado a cada uno de nosotros con un nombre propio para habitar en nuestra casa. Él quiere que le abramos la puerta de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro corazón a Él. Y saben, es algo que lo hacemos todo el tiempo, todos los días, en cada segundo, en cada situación, abrir, porque por eso el Señor lo puso ahí en el mensaje que le envió a las iglesias, ¿cierto? En Apocalipsis. Así que el Señor nos ve y cuando dice que Él nos ve, busca una relación personal con cada uno de nosotros. Y cuando Él dice que quiere entrar a cenar con nosotros, Él está esperando que nosotros respondamos a su amor. Y saben que cuando nos damos cuenta realmente quién es Jesús, ¿qué sucede en la vida? Miremos qué más pasó con Zaqueo. En el versículo 6 dice, no, dejémoslo ahí, que ahí está. Versículo 6 dice, así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Esto sucede cuando llega la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dice que cómo salió Zaqueo para su casa, gozoso. ¿Se imaginan que él quería ver al Señor y viene el Señor, lo ve y no solo lo ve, lo mira, lo llama por su nombre, sino que le dice, apúrate porque necesito estar en tu casa? Y se baja con qué alegría, con qué entusiasmo y sale corriendo para su casa. Realmente es una historia que a uno lo hace reír, porque uno se imagina a Zaqueo chiquito, pero corriendo por ahí feliz, ¿no? Como un niño de que fue visto por el Señor y que ahora el Señor le dice, voy a ir a tu casa. Y cuando el Señor le da estas palabras, le está diciendo, tú eres importante para mí. Yo a ti te amo, a ti te acepto. El Señor, ¿qué sucede cuando también el Señor ha llegado a nuestra vida? Y cuando dice, yo quiero morar en tu vida, en tu corazón, Él nos quiere dar validez. Él nos da la importancia que Él nos da. Es Él el quien nos da identidad. Es Él quien nos ama. Es Él quien nos valora. Es Él quien nos levanta a cada uno de nosotros. Y eso fue lo que hizo el Señor con Zaqueo. De tal manera que Zaqueo salió corriendo con gozo, con alegría a su casa a recibir al Señor. Pero ¿qué pasó entonces con la multitud? ¿Qué empezamos a ver? Versículo 7 que dice, al ver esto, todos empezaron ¿a qué? A murmurar. La gente, acuérdense que había mucha gente, eso sí vieron. Antes no habían notado que Zaqueo tal vez estaba por ahí porque no les interesaba. Pero ahora que el Señor se fijó en Zaqueo y le dice, voy a ir a tu casa, ahí sí la gente empieza a fijarse y a decir, ¿y este qué? ¿Quién es? ¿Y cómo así que se va a ir a hospedarse con quién? Con un pecador. Con un pecador. ¿Y saben qué? Es que es la manera como nosotros los seres humanos nos vemos entre nosotros. Nosotros nos vemos como pecadores. Señalamos el error del uno, el error. ¿Será que los vemos con los ojos de Cristo? Sus ojos de amor, de gracia, de misericordia. ¿Cómo miramos entre nosotros y especialmente cómo miramos a los demás? Decimos, uy, no, es que este es pecador, eso no merece ni que nada. Y fue lo que dijo la gente. ¿Cómo
pero eso fue un escándalo. El Señor va a ir a hospedarse con un pecador, pero a ver qué está pasando. Y resulta que la Escritura nos dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros, ¿cómo? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también nos dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hice él? ¿Qué hizo él? Él nos dio vida. Y juntamente con él nos atrajo hacia él. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y démonos cuenta que realmente el Señor vio a Zaqueo como ese a quien él había amado y por quien él iba a entregar su vida. Porque aquí todavía no la había entregado. Él iba ya hacia Jerusalén, hacia ese propósito, pero en un sentido ya había sido hecho. Porque desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, el Señor había llamado a cada uno y había entregado su vida por él, ¿cierto? Por la humanidad. Y saben, cuando el Señor nos llamó, y es bueno que recordemos nuestro llamado, estábamos en pecado. No éramos las, y seguimos seguramente en pecado, pero es que el Señor nos llama para transformarnos. Él llama para que su presencia cambie nuestra vida. Y es su amor el que nos cambia. Y es su amor el que nos transforma. Continuemos leyendo entonces el versículo 8. Dice así: pero Zaqueo dijo resueltamente, o sea, ya aquí nos ubica en la casa de Zaqueo, ¿cierto? Ya dice que él bajó y se fue corriendo a su casa. Ahí nos deja Lucas. Sin embargo, nos dice, y la gente estaba murmurando, ¿cómo se le ocurre al Señor Jesús ir a comer con un pecador? Porque pues, imagínense, era de los más pecadores, jefe de recaudador de impuestos, así lo consideraban. Y el Señor entonces va a su casa. ¿Y qué sucede con Zaqueo? Miremos versículo 8. Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Algo pasó con Zaqueo, porque viene y tuvo como algo sucedió frente a la presencia del Señor. Ese encuentro con Cristo viene y transforma su vida de una manera radical. Y la Escritura dice que de acuerdo a la ley en Éxodo 22 decía, es una ley de la restitución, que si usted le había quitado a alguien, tenía que pagárselo el doble. Pero aquí está diciendo Zaqueo, yo se lo voy a dar, ¿cuánto? 4 veces. O sea, dice, yo quiero dar todo por ti, Señor Jesús. Y mire lo que quiero hacer. Así que es importante que nos demos cuenta que el solo encuentro con Jesús, el estar en su presencia, produce una transformación de vida. Fue lo que sucedió con Zaqueo. Y como respuesta a la gracia y al amor del Señor, él empezó a actuar a la manera del Señor, a la manera que empezar a ver a los demás de una manera distinta. Al comienzo, como antes de Jesús, ¿cómo veía a los demás? Para aprovecharse de ellos, porque era el que recaudaba impuestos, ¿cierto? Ahora, después de su encuentro con Jesús, ¿cómo ve a los demás? Con amor. Dice, ahora quiero hacer justicia, ahora quiero servir y voy a devolver al que yo le haya quitado, le voy a devolver, voy a dar también a los que estén en necesidad. Entonces, el encuentro con Jesús, y yo quiero que nosotros nos ubiquemos en esa historia, hermanos, porque la realidad de la venida de Cristo a nuestra vida hace que haya cambios,
que no solamente veamos a Jesús de una manera más clara, ver ese Dios de amor que nos ha amado aunque éramos pecadores, aunque no merecíamos nada, aunque nadie nos daba valor, y es Jesús el que viene y nos da ese valor. Y una vez que somos y nos sentimos amados y reconocemos que realmente Él nos ama y lo entregó todo por nosotros, y como dicen, el sí que Cristo dio por nosotros es un sí real. No fue un sí porque mientras te portas bien, sino que a veces también ese sí es por siempre. Ya Él nos ha amado, su amor es eterno. Pero eso hace que en nosotros haya algo. La presencia de Cristo realmente nos transforma. La presencia de Cristo genera una respuesta hacia Él y hace que nosotros empecemos a ver a los demás de una manera distinta. Ya no como esos pecadores inmerecedores que como decían, como dijeron en el comienzo, antes de ser transformados Juan y Zebedeo, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Que los llamaron los hijos del trueno porque apenas algo sucedió, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? A veces somos nosotros así, ¿verdad? Queremos que el fuego caiga del cielo y consuma a todos aquellos que son pecadores y no responden o nos hacen daño. Y el Señor dice, no, 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 no. Así como yo te miro a ti, con ese amor, con esa gracia, con ese perdón, es como debemos ver a los demás. Y saben que aquí entonces es donde vemos a un Zaqueo transformado por la presencia del Señor y nos hace ver a nosotros que el Señor nos llama también y nos transforma, su presencia nos transforma para que también veamos a los demás de una manera diferente. En nuestra iglesia, el doctor Gary Dedo, él habla acerca de cómo la gracia que ha sido algo inmerecido, un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros, realmente produce en nosotros una respuesta, produce en nosotros un resultado. Cuando tenemos ese encuentro con Cristo, realmente no podemos seguir siendo los mismos. Y entonces él dice que nuestra fe es una confianza en Dios a través de Cristo para todas las cosas que estamos viviendo ahora, lo que somos, lo que hacemos, ¿sí? Y que no solamente cuando venimos a Cristo es algo de que voy a estar con Cristo en el cielo, o que es algo simplemente de que es para el reino de Dios. La realidad de la presencia de Cristo comienza con nosotros aquí, en nuestra vida hoy, en este presente, que se va a extender y que va a ser completada y perfeccionada cuando ya llegue la realidad de estar en el reino del Señor. Pero la presencia de Cristo hoy sí nos hace diferentes y sí nos lleva a vivir de acuerdo a los principios del Señor, de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a cómo poder ver a los demás. Entonces él dice, perdonamos porque hemos sido y seremos perdonados. Y por eso es la manera como debemos actuar con los demás. Somos personas que extendemos perdón, que extendemos gracia. Amamos porque somos amados primero por Dios. Y eso nos dice la escritura, fue Él el que nos amó primero. Y al recibir el amor de Dios, ¿qué es lo que debemos extender a los demás? El amor. Pero ahí sí, como dice Héctor, no un amor que quede ahí en palabras, ahí sin sentido, en actos, en la realidad, en lo que vivimos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que oramos por los demás. Es un amor real, porque el amor de Cristo
por nosotros ha sido real. No fue algo de palabras simplemente. Cristo realmente su sacrificio fue por nosotros. Y por eso dice, amamos porque somos amados primero por Dios. Amamos a nuestros enemigos porque Cristo nos amó. Cuando éramos enemigos, dice que fuimos reconciliados con Dios. Somos llamados a amar. Podemos ser generosos porque Dios es generoso con nosotros. Podemos ser veraces y honestos porque Dios es veraz y honesto. Es el Dios de la verdad. Podemos ser creativos y útiles porque Dios es creativo y útil para con nosotros. Consolamos a otros en su dolor porque Dios nos consuela en nuestro dolor. Podemos ser pacientes porque Dios es paciente con nosotros. Podemos ser pacificadores porque Dios es pacificador. Podemos buscar la justicia y las relaciones correctas en todos los niveles porque Dios es justo y recto. Podemos ser reconciliadores porque Dios es reconciliador. Así que, hermanos, meditemos, agradezcamos y alabemos al Señor por la obra a la que Él nos ha llamado. Y sabemos que no es algo de nosotros. Estamos en esa relación con el Señor. Él nos dijo, voy a tu casa. Es Él en comunión que hace que nosotros veamos a los demás de una manera diferente, que hace que nosotros seamos transformados. Y entonces, ¿qué respuesta le da el Señor en el versículo 9 a Zaqueo? ¿Y qué es lo que dice para todos? Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Hoy, ¿saben? Eso es lo que celebramos, hermanos. Hoy el Señor ha llegado a nuestra casa. Y aquella persona que no haya recibido al Señor en su corazón y que no haya confesado que Él es Señor y Salvador, es el momento para que responda al Señor y diga, quiero que venga a mi casa. Quiero abrir las puertas de mi corazón para que me transformes, me llenes de tu paz, de esa seguridad que tú nos das cuando el Señor nos afirma, nos acepta, nos levanta. Eso es la respuesta, porque la presencia del Señor hace que de esa manera nosotros también actuemos con los demás. Y saben, hoy la salvación está en nuestra casa, en manera individual, personal, con nombre propio, pero también como iglesia. Hoy el Señor se está moviendo en medio de su pueblo. Y así como vino a la vida de Zaqueo, viene a la vida de la iglesia para que sigamos proclamando al Señor, para que seamos personas que servimos donde quiera que estemos, para que valoremos el llamado que el Señor nos hace. Y dice, es interesante que el Señor dice, este también es hijo de Abraham. ¿Y por qué lo dice el Señor? En la nueva versión internacional dice que la gente no aceptaba que los judíos pecadores y menos recaudadores de impuestos fueran hijos de Abraham. Lo habían negado, ¿cierto? Pero el Señor dice, no, el verdadero hijo de Abraham es aquel que tiene la fe de Abraham. Ese es. Y en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón. Así que lo que realiza el espíritu
no es mandamiento escrito. Lo que el Señor hace en el Romanos 4:12 dice que Abraham realmente fue padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, realmente son los que son circuncidados de corazón. Abraham, quien creyó cuando era incircunciso, que cuando Abraham creyó a Dios, era incircunciso. Entonces no es algo de la carne. Realmente venimos a ser hijos de Abraham porque seguimos, creemos, tenemos esa fe que también Abraham tuvo, ¿verdad? Por la obra de Cristo en nosotros. Muy bien, sigamos leyendo. Versículo 10 dice, bueno, ahí estaba el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que Cristo sigue en misión. Es cierto que Él vino, Él se hizo hombre, que es lo que vamos a celebrar dentro de poco. Vivió esa vida como Dios y como hombre, como hijo del hombre también. Pero también Él entregó en sacrificio su vida. Él murió, Él fue sepultado, pero Él resucitó y Él ascendió ante el trono del Padre Celestial. Y Él está con nosotros, con su iglesia. Y dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito del Señor continúa. La labor y el llamado del Señor continúa para que nosotros también seamos parte de ese llamado. Por eso Él nos llama a participar. Y saben, realmente esa historia de Zaqueo es nuestra historia. Ese llamado de Zaqueo es nuestro llamado. Y sabemos que no lo hacemos nosotros solos. Lo pudo hacer Zaqueo porque Cristo vino a su casa. Hoy reconozcamos la labor de Cristo en nosotros y demos gracias por su amor. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias. Realmente es una palabra tan sencilla. Y podemos decir, esta historia ya me la conozco. Pero Señor, tú nos recuerdas al recordar tus historias, de que seamos conscientes de que el llamado de Zaqueo es también nuestro llamado. Y que tú nos has llamado con nombre propio y que eres tú el que nos has buscado a ser parte, Señor, de lo que tú estás haciendo en el mundo, porque tú eres un Dios en misión. Gracias por mirarnos con tu amor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mirada hacia los demás, que sea también una mirada donde puedan conocer de tu amor y puedan ser transformados por tu gracia. Para ti, Señor, todos somos valiosos y contigo es posible que nuestra vida sea transformada porque nos transforma tu amor, nos transforma tu gracia. Ayúdanos, Señor. Es en tu nombre, en unión contigo, en esa relación contigo que podemos, Señor, también mirar a los demás para que muchos te conozcan a ti y sepan, Señor, que tú eres Dios de amor, de sanidad, de bendición, que tú recibes a los pecadores, que tú amas al ser humano y anhelas que todos se arrepienten y vengan al conocimiento de tu verdad. Gracias, Padre, por el llamado que nos has hecho hoy. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, a reconocerlo y a vivir con gozo, como lo hizo, Señor, Zaqueo, que con gozo fue a su casa a recibirte. Que igual nuestra vida sea una vida que todo el tiempo te recibe con gozo y permite tu obra de amor. Te damos gracias, Señor.
Te alabamos y glorificamos en Cristo Jesús. Amén.